Buenos días con todos amigos, mi nombre es Alfredo Cuadros Añasco y es para mí un motivo de especial orgullo presentarme en este primer programa o en este primer programa de entrevistas que vamos a tener, Dios mediante, en una ronda y una jornada interesante que vamos a tratar de iniciar desde el día de hoy. Tengo un invitado especial, me refiero al doctor Andrés Cervantes Valareso, para hablar de un tema muy interesante que se ha repercutido mucho a nivel social, pero sobre todo a nivel de los profesionales que nos dedicamos al ejercicio del derecho. Me estoy refiriendo en concreto a una resolución de la Unidad de Análisis Financiero, en la llamada UAFE, en la cual, en poquísimas palabras, en cuanto a su articulación, está disponiendo que los abogados que notemos que nuestros clientes, que de una u otra manera tengan ciertas actividades que puedan considerarse ilícitas desde el punto de vista del uso de fondos, tenemos la obligación de reportarlas a esta entidad. Entonces, esto ha despertado muchísimos cuestionamientos y justamente tenemos aquí un profesional del derecho, que a pesar de su juventud es muy capacitado y muy estudioso, y ha presentado una acción constitucional para atacar justamente los efectos de esta resolución. Y este es, en cambio, lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que me encargo simplemente de presentarlo. El doctor Andrés Cervantes Valareso, graduado en España, su título de doctorado, también tiene algunas maestrías y también es docente en algunas universidades. Así que Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Cuéntanos de manera inicial, ¿cuáles son los antecedentes que te llevaron a ti a iniciar esta acción constitucional? Buenos días, Alfredo. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, te diría que fue un malestar generalizado de todo el gremio de los abogados y también de los contadores, porque la resolución de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, que es la 2022-129 del 8 de abril del 2022, no afecta solamente a los abogados, sino también a profesionales que se dedican a la contabilidad, que también estarían cubiertos por el secreto profesional. Entonces tú sabes que se suele decir que donde hay dos abogados siempre hay al menos tres opiniones, ¿no? Que nunca nos logramos poner de acuerdo. Pero curiosamente, en este asunto en particular, todos los abogados del país estamos de acuerdo en que es una resolución inconstitucional porque lesiona no solo la reserva entre el cliente y el abogado, sino también la protección de las comunicaciones privadas y que inclusive puede poner al abogado en una situación de denunciar indirectamente a su cliente ante la Fiscalía General del Estado, lo que es bastante grave. Entonces, ese malestar de todo el gremio fue un poco lo que nos impulsó junto al Colegio de Abogados del Guayas a proponer una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador. Perfecto, ahora hablemos un poquito de la resolución porque lamentablemente, y estas son las cosas que a veces son peligrosas, que la resolución no es muy precisa. Y a mí cuando veo resoluciones de órganos que tienen un peso importante a nivel social, ver resoluciones demasiado amplias es cuando yo me preocupo, en verdad. O sea, ¿cuál es la parte específica de esta resolución que tú ves problemática? Bueno, te diría, en primer lugar, que el problema no viene solamente de la resolución de la UAFE. Yo creo que eso es un error que quizás se ha cometido por no estudiar el tema a fondo. Pero si tú ves, por ejemplo, la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que es una ley que se publicó en el año 2016, vas a ver que el problema viene no solo de una resolución de un órgano administrativo como es la UAFE, sino de la propia ley. Y por eso es la necesidad de no impugnar por inconstitucional solo la resolución de la UAFE, sino también una serie de leyes. Ese artículo 102 de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana te dice que los auditores externos, estudios jurídicos, consultores, asesores, tienen que reportar bajo juramento a la administración tributaria sobre la creación, uso y propiedad de sociedades ubicadas en jurisdicciones de menor imposición. Entonces, de ahí ya viene un primer problema. Y luego tienes la Ley de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, que es una ley también del 2016 y que es la que regula el funcionamiento de la UAFE, que en el artículo 26 dice lo siguiente: en ningún caso los sujetos obligados a informar
pueden invocar el sigilio o las reservas bancarias, ni el secreto profesional o fiscal para negar el acceso o demora a la información solicitada en el ámbito de la competencia de la UAFE. Entonces, el problema no es solo la resolución, esta potestad viene directamente establecida en la Ley de Prevención del Lavado de Activos. La UAFE en cualquier momento puede incluir o excluir actividades de su ámbito de control. Y el problema es que la ley te dice que no es válida la excusa del secreto profesional para no entregar información. Lo que pasa entonces es que la ley es claramente inconstitucional. Entonces, estamos atacando un conjunto de normativa jurídica, no solo la resolución. Perfecto, qué interesante. Ahora, un poco para las personas que no son abogados o no son contadores, que no van a tener la oportunidad de ver este programa, ¿por qué es importante el sigilo o el secreto profesional entre el cliente y el abogado? Bueno, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el psicólogo, con el médico, con un sacerdote. Básicamente las personas no tendrían confianza en acudir a contarle sus problemas a una persona si no tuvieran la garantía ética, profesional, de que esta persona va a guardar total reserva sobre los asuntos que se le encomiendan, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta el ámbito de actuación de los abogados, que es la defensa de derechos frente a conflictos. Entonces, hay un problema, y es que se dice que el que nada debe, nada teme. Y se saca este argumento por parte de la UAFE, por parte de algún sector de la ciudadanía. Y yo sí quisiera ser muy enfático en que los abogados no deben ni temen nada. Lo que pasa es que no nos corresponde a nosotros asumir ese rol en la sociedad. ¿Por qué? Porque, como trataré de irte comentando a lo largo del día de hoy, toda la información que se le pida a los contadores y que se le pida a los abogados para ser reportada a la UAFE ya la tiene. Y la tiene por muchos otros mecanismos y por muchas otras entidades de control. Entonces, no es que escondamos nada, simplemente es una defensa de principio. Corresponde a nosotros. Claro, ahora la pregunta que salta enseguida es, bueno, si la UAFE puede llegar a ese resultado o a obtener esa información a través de otros medios, ¿por qué lo hace o lo intenta hacer a través de este mecanismo? O sea, esas son las cosas que muchos abogados en redes sociales, sobre todo, que es donde más andamos nosotros en estos tiempos, dicen es como que le estamos dando ya el trabajo más masticado a la UAFE, o la UAFE quiere que nosotros le demos ya el trabajo hecho, básicamente. Te diría que tiene efectos de cruce de información y que desde el punto de vista de las recomendaciones internacionales, el GAFI ha indicado que los abogados deberían también contribuir a los reportes de información a las unidades de análisis financieras y económicas. Pero lo que no se puede hacer, en definitiva, es que este tema sea regulado por una simple resolución y no mediante una ley. ¿Okay? Yo no sostengo que el derecho al sigilio profesional sea un derecho absoluto, que no admita ninguna restricción legítima, pero entiendo que cualquier restricción a un derecho constitucional, a un derecho básico para todas las personas, tiene que hacerse por medio de una ley, no por medio de una resolución. Y el estatuto que rige a los abogados en el libre ejercicio es la Ley de Federación de Abogados y el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, en todo caso, debatamos, tomémonos en serio el secreto profesional, tomémonos en serio la cuestión del lavado de activos, que es una lucha legítima, y debatámoslo en el marco de una ley, pero no por una resolución que puede ser cambiada al día siguiente. Ese es precisamente el problema, la falta de seguridad jurídica, porque este tema no es algo nuevo, digamos. La UAFE ya ha intentado incluir a los abogados en ocasiones anteriores como sujetos obligados a reportar. Lo que sucede es que, lógicamente, por la defensa gremial, por la defensa de principios, la UAFE ha tenido que dar marcha atrás. Entonces, ese es un poco el panorama, que este es un asunto que debería ser regulado expresamente por la ley, que no puede ser regulado por una resolución que puede cambiar al día de mañana.
Ahora, ¿tú crees que también haría falta una mejor regulación del secreto profesional? Por ejemplo, aquí tenemos normas generales, la Ley de Federación de Abogados, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, dice también que una persona no puede revelar información confidencial. El Código Orgánico General de Procesos se indica de que un testigo puede abstenerse de declarar cosas que tengan que ver con cuestiones de secreto profesional, o que tengan que ver con su profesión, como bien podría ser un abogado. Pero no hay una norma específica, como yo he visto, por ejemplo, en otros países, que sí se dice, por ejemplo, que si yo soy abogado y conozco de una actividad ilícita de mi cliente distinta para la cual fui yo contratado, tengo la obligación de reportarla. O si yo considero, o yo estoy, por ejemplo, defendiendo a un criminal y conozco que esa persona va a hacer daño a un tercero, yo tengo la obligación de reportarlo en ese caso. O sea, quizás faltaría también una regulación de lo que abarca el secreto profesional y en qué casos podría, de una u otra manera, el abogado deslindarse de esto para poder reportar a las autoridades. Definitivamente tú has puesto dos ejemplos que son clarísimos en los que habrían excepciones éticas al secreto profesional, pero como tú bien dices, estas excepciones éticas no están plasmadas en ninguna ley. Yo creo que si nos tomamos en serio la cuestión del sigilo profesional, de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos, claro que sí, es pertinente que todos los abogados discutamos con la sociedad los límites de ese derecho al sigilo profesional. Estaría de acuerdo. Para ponerte un ejemplo, en España, siguiendo las recomendaciones del GAFI, los abogados tienen que reportar cierto tipo de transacciones, pero no las tienen que reportar directamente, porque existe un control previo del Colegio de Abogados. El tribunal del Colegio de Abogados decide si esa información es sospechosa y debe o no debe ser reportada. Lo que no se puede hacer es poner, como se pretende ahora, al abogado en una situación absoluta de inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la resolución te dice, tienes que reportar operaciones inusuales, operaciones sospechosas, pero el concepto de una operación sospechosa es absolutamente ambiguo. Básicamente es una transacción que no se ajusta al perfil económico del cliente o de las partes que estén en la transacción. Pero no existe un criterio detallado, específico, sobre qué es lo que hay que reportar. Entonces se nos pone una situación de tener que reportar prácticamente todas las transacciones que realicemos. Y por otro lado, se te pide que adjuntes toda la documentación de sustento junto a ese reporte, pero tampoco se te dice cuál es toda la información de sustento. Entonces puedes estar entregando información que te fue confiada de forma reservada, inclusive sin tener la obligación de entregarla, porque no sabes cuál es el ámbito, cuál es el alcance de lo que tienes que cumplir o no. Entonces, por todos lados, esta norma pues hace agua. Otro punto bastante deficiente es que se refiere a los abogados y otros profesionales del derecho como sujetos obligados. Pero hasta donde yo tengo conocimiento, los únicos profesionales del derecho en Ecuador somos los abogados, justamente. No me parece que esto sea simplemente ignorancia o falta de técnica, sino que podría ser inclusive un argumento para pretender obligar o incluir al personal administrativo que trabaja en estudios jurídicos o en firmas de abogados. Entonces, Sí, sí. inclusive desde el punto de vista del mercado legal, viendo la profesión como un mercado, hay que tener en cuenta que se está perjudicando no a las grandes firmas de abogados que se pueden permitir dedicar tiempo y recursos a los reportes de información, sino que se está perjudicando al abogado que trabaja en libre ejercicio, al abogado, digamos, que trabaja en solitario. ¿Por qué? Porque va a perder más tiempo reportando a la UAFE, porque los reportes son hasta 4 días después de la operación, antes que trabajando. E insisto, todo esto va a ser innecesario porque la UAFE ya tiene toda esa información. Así es. Ahora, hablemos un poquito de tu demanda, que ya la has presentado, entiendo. Resumiendo, ¿cuáles son los puntos centrales de tu demanda en constitucionalidad? Bueno, los puntos centrales tienen que ver con la objeción de conciencia, que está en el artículo 20 de la Constitución, el artículo 66, que te habla sobre
la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia física y virtual, y por supuesto también el derecho al secreto profesional, que está previsto en el artículo 20. ¿Qué es lo que sucede, Alfredo? Que de acuerdo a la Ley de Prevención del Lavado de Activos, la UAFE puede fungir como acusador particular en delitos de lavado de activos y en otros delitos económicos. ¿Ok? Y además, la UAFE, en base a los reportes que en este caso los abogados presentaríamos, proceden a denunciar ante la Fiscalía General del Estado un presunto delito de lavado de activos o cualquier otro delito económico patrimonial en el ámbito de su actuación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al momento de que estás entregando información a la UAFE, indirectamente estás denunciando a tu cliente ante el órgano de justicia penal. Eso es lo que sucede en pocas palabras. Te contratan y terminas denunciando a tu cliente. Es un poco problemático. Y esto se agrava porque, como te dije, no existe una normativa clara sobre qué es una operación sospechosa, ni tampoco sobre qué es toda la documentación de respaldo. Esto significa que en la práctica podrías estar inclusive revelando más de lo que deberías revelar, lo que por cierto es un delito. Recordemos que el Código Orgánico Integral Penal establece expresamente que la revelación de información que ha sido confiada por medio del secreto profesional es un delito que se sanciona, si no me equivoco, de entre 1 a 3 años con pena privativa de libertad. Entonces, hasta desde el punto de vista personal del abogado es algo muy complicado. Yo no me puedo eximir de la responsabilidad penal que viene establecida en la ley, alegando que una resolución me obliga a hacer algo, por el simple hecho del principio de jerarquía normativa, ¿no? Tengo que obedecer la ley antes que una mera resolución de la UAF. Entonces, este es un poco el esquema general. Y otro argumento muy, muy importante, Alfredo, y esto no mucha gente lo sabe, es que esto ya se intentó hacer por medio de una ley en el año 2017. ¿Ok? Esto es muy importante porque se reconoció por parte del presidente de la República de aquel entonces, en la época de Lenín Moreno, y se reconoció también por parte de la Asamblea Nacional, que la cuestión del secreto profesional del abogado era una cuestión que tenía que ser regulada en ley y nunca jamás en una. Entonces, como esto se ha hecho ahora mediante resolución, tenemos una inconstitucionalidad por la forma, porque se trata de un asunto que en el peor de los casos tenía que ser regulado por medio de una ley. Y me permito leer simplemente el veto del presidente de aquella época, Lenín Moreno, porque es bastante decidor. Se trata de la Ley para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera del 2017. En esa ley se intentó, en el proyecto de ley, modificar el artículo 9 para incluir dentro de los sujetos obligados a reportar a la UAFE a los abogados y a las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la contabilidad, a la auditoría o a la representación y patrocinio legal. El presidente de la República objetó esta ley, ¿ok? Y dijo lo siguiente: no es factible establecer la imposición de una obligación tendiente a violar el sigilio profesional en una disposición de carácter legal, toda vez que se estaría ordenando la vulneración de derechos constitucionales. Entonces, ¿cuál es el resumen un poco de lo que te quiero comentar? La UAFE ya intentó hacerlo antes por vía de resolución, tuvieron que dar marcha atrás por la defensa gremial. Se intentó hacer alguna vez por medio de una ley, el presidente lo objetó por inconstitucional. Entonces, de ninguna forma, y creo que en esto sí no cabe discusión, esto se puede hacer por medio de una resolución. Sí, y una consulta, ese veto en su momento no pasó por la Corte Constitucional. No, no pasó por la Corte Constitucional. Ok, comprendo. Ahora, ¿qué esperas tú? ¿Cuáles serán los pasos siguientes a la presentación de tu demanda? Bueno, la demanda fue presentada la semana pasada, estimamos
recibir ya un aboco de conocimiento con el respectivo sorteo del juez constitucional. Algo importante que hay que mencionar es que esta resolución de la UAFE tiene una vacancia, ¿no? No se aplica de inmediato, sino que se aplica dentro de 6 meses desde su publicación en el registro oficial, que fue el 22 de abril. Entonces, teniendo en cuenta que se pueden violentar los derechos de miles de personas por la cuestión del sigilio profesional, digamos, sería una violación estructural de derechos, le hemos pedido a la Corte Constitucional 2 cosas. Le hemos pedido, en primer lugar, que trate este caso prioritariamente, que lo trate más rápido, y en segundo lugar, le hemos pedido como una medida cautelar que se suspendan temporalmente hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad todos los efectos de esta resolución de la UAF, para que de esta manera, pues, los derechos de los clientes y los abogados estén salvaguardados. Esos serían los siguientes pasos. Esperaríamos que se resuelva el tema en no más de 6 meses y que se convoque una audiencia pública. Claro, ahora, entiendo que aquí el trámite tiene que ser conocido por el Pleno, ¿correcto? Claro, todas las acciones que son de conocimiento de la Corte Constitucional son resueltas por el Pleno, por los 9 jueces. Exacto, ahora tú esperas, bueno, lo has pedido que se trate de forma prioritaria esta cuestión, ¿no? Esperaríamos tener alguna notificación en los siguientes días, esperemos, ¿no? Yo estimo que el tema va a ser tratado prioritariamente porque tiene relevancia, digamos, nacional, y claramente no estamos ante un asunto que afecte solo a una persona, sino que en la práctica afecta a millones de ecuatorianos. Y además de esto, es importante indicar que no solo el Colegio de Abogados del Guayas ha presentado una acción de inconstitucionalidad, sino que tenemos conocimiento de que otros colegios de abogados también lo han hecho, incluyendo el de Pichincha, con lo que estimamos que si todos los colegios de abogados están impulsando una acción similar, lo lógico sería que la Corte Constitucional se lo tome en serio y la tramite prioritariamente. Ahora, lo más probable entonces es que se acumulen los casos también, ya a nivel de procedimiento en la Corte. Claro, es correcto. Todo se va a hacer un gran macrocaso para que todos debatamos allí. Y va a comparecer seguramente Presidencia de la República, Asamblea Nacional y la Unidad de Análisis Financiero con el Procurador General del Estado. Ahora, te quería comentar simplemente que mucha gente piensa que esto no les va a afectar, digamos, profesionales del derecho, pero no es así. Porque hay que reportar, por ejemplo, la compraventa de bienes inmobiliarios o la constitución de una compañía, que son, digamos, transacciones sumamente comunes en el giro de la profesión de un abogado. Asimismo, por ejemplo, proveer un domicilio registrado o, en fin, realizar actividades que son muy comunes en el giro de la profesión del abogado. Y solo quisiera quizás terminar insistiendo en un argumento que a mí sí me parece bastante importante, que es la cuestión de la proporcionalidad. No se puede restringir un derecho fundamental, como indiscutiblemente es el sigilio profesional y la reserva de las comunicaciones, si no es por una finalidad legítima, por un medio idóneo y siempre que sea, pues, el menos lesivo frente a otras alternativas. Entonces, lo importante de esto es que si bien la lucha contra el lavado de activos puede ser un fin legítimo, no negamos que lo sea, no puede implicar adoptar cualquier medio para lograr ese fin. Y es allí justamente donde hay que analizar la cuestión de la proporcionalidad. Existen otras medidas, ¿ok?, que vuelven totalmente innecesario que se obligue a que el abogado sea un sujeto obligado a reportar. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos a la Contraloría General del Estado, que vigila a los funcionarios públicos y a los recursos públicos. Tenemos a la Superintendencia de Bancos, tenemos a la Superintendencia de Compañías, que realiza un control previo, durante, concurrente y posterior de toda la actividad societaria y financiera de una compañía. Tenemos al SRI, tenemos al SENAE, tenemos
En fin, todo un aparataje estatal que está destinado justamente a reportar información sobre el manejo de recursos económicos. Y por otra parte, todas esas transacciones que se pide que los abogados reportemos, la UAFE ya recibe esta información por medio de otras personas. Por ejemplo, los registradores de la propiedad tienen que reportar todas las transacciones con inmuebles, igual que los notarios. Si te compras un cuadro en una galería de arte, la galería de arte también está obligada a reportar. Si te compras un vehículo, está obligada la casa de venta del vehículo a reportar. Es decir, existe un gran listado de sujetos que tienen que reportar y por el cual ya tendrían conocimiento de estas mismas transacciones. Por eso te digo, no es una esconder algo, es una cuestión de defensa de principio, que simple y llanamente no nos corresponde a nosotros. Así es, yo lo que veo un poco para sacar conclusiones y cerrar esta interesante charla es que de entrar en pleno efecto esta resolución de la UAFE va a haber un doble problema por los abogados, o sea, va a haber un problema si cumplimos con la resolución y va a haber un problema si es que no la cumplimos o no lo hacemos de manera completa, o sea, y eso es lo que va a incrementar al final del día esa sensación de inseguridad jurídica. Esa es la gran conclusión que se saca. Andrés, no sé si quieres dar algunas últimas palabras para el cierre de esta entrevista antes de concluir y pasar a la editorial. Simplemente agradecerte por este espacio de difusión e invitar a todos los colegas a que apoyen la demanda de inconstitucionalidad con sus respectivos gremios de abogados.